Bueno, bien, ahora en este videito vamos a ver algunas cuestiones de la clase 7, ¿sí? Las propiedades de la potencia. Tenemos acá en el punto 1 que expresar las siguientes potencias como una sola, ¿sí? Las siguientes operaciones como una sola potencia. Entonces, por ejemplo, yo les voy a proponer ejemplos, ustedes después lo tienen que aplicar a las actividades que tienen ahí. Clase 7, vamos a hacer el punto 1. En el punto 1 lo que tienen es que abreviar esas expresiones como una sola potencia. Entonces, por ejemplo, tienen 3 elevado a la 2, ¿sí? 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 5. Acá funcionaría la propiedad de multiplicación de potencias, que lo tienen definido ahí en la fotocopia. Y dice que si hay unas potencias que se están multiplicando donde sus bases son iguales, o sea, los números grandes son los mismos, lo que podemos hacer es sumar los exponentes. En la multiplicación sumamos los exponentes. La base nos sigue quedando la misma. Lo que modificamos son los exponentes. Tenemos 2 y 5, los tenemos que sumar. 2 más 5 me da 7. ¿Sí? Ese sería un ejemplo para el punto 1. Vamos con otro, ¿sí? Ahora tenemos, por ejemplo, 4 elevado a la 6 dividido 4 elevado a la 2, ¿sí? Y acá tendríamos que aplicar la propiedad de división de potencias. ¿Sí? Que también está definida en la fotocopia. Entonces, esta propiedad dice que si tenemos números que se están dividiendo, son potencias, y esas potencias tienen la misma base, como en este caso las dos bases son el número 4, lo que tenemos que hacer es restar los exponentes. Entonces acá tenemos 6 y 2 se restan. La base sigue quedando la misma, restamos 6 menos 2, 4. Nos queda 4 elevado a la cuarta, ¿sí? Bien. Aplicando este concepto, tenemos algunas operaciones en donde juegan tres potencias. Por ejemplo, miren, tenemos 8 elevado a la 4 por 8 elevado a la 2 dividido 8. ¿Sí? Bien. Entonces, por un lado acá tenemos que sumar los exponentes. ¿Sí? 4 más 2 son 6. De estos dos nos quedaría un 8 elevado a la 6. Y eso se está dividiendo por 8. Si hay una división de bases iguales, juega la resta acá, ¿no? Tenemos que restar los exponentes. Ahora, en la fotocopia tienen así un número solito. Cuando hay un número solo que no tiene escrita la potencia, en matemáticas se sobreentiende que la potencia vale 1. Entonces tenemos que considerarla como un 1, ¿sí? Potencia 1. 6 menos 1 me da 5. Me quedaría 8 elevado a la 5, ¿sí? Bien, y también ocurre que tienen ahí en la fotocopia, por ejemplo, no sé, 7 elevado a la 5 dividido 7 elevado a la 0. Si en la división se restan los exponentes, 5 menos 0 me da 5. Queda lo mismo. 7 elevado a la 5, ¿sí? Eso es con multiplicación y con división las propiedades que tenemos que trabajar. Ustedes tienen que llegar a estos resultados así. Un número expresado a una potencia, un número expresado a un exponente, elevado a un exponente, ¿sí? Después también en el punto 1 nos vamos a encontrar con otra propiedad que está definida como potencia de potencia, ¿sí? Bien, esta potencia de potencia funciona así, miren, si yo tengo 2 elevado a la 3 y esa potencia está elevada al cuadrado, lo que yo tengo que hacer es multiplicar los exponentes. ¿Sí? Multiplicar. ¿Qué tengo que hacer entonces? Los exponentes son el 3 y el 2. Bueno, los multiplico. 3 por 2 me da 6.
entonces esto se transforma en un 2 elevado a la 6, ¿sí? Y ahí ya resolví. Ahora digo resolví porque yo no les pido que calculen el resultado final, solo les pido que reduzcan a una potencia, ¿sí? Si yo les pediría que tienen que encontrar el resultado final, tienen que resolver esta potencia, ¿sí? Pero este no es el caso. Bien. Entonces tenemos estas tres propiedades de la potencia que vamos a estar usando, ¿sí? Y también tienen la propiedad distributiva, me olvidaba. La propiedad distributiva consiste en repartir la potencia, ¿sí? Tienen, por ejemplo, un paréntesis 2 por 3 elevado al cuadrado. La propiedad distributiva es repartir la potencia, por lo que yo voy a repartir este 2, se lo voy a repartir a cada uno de los números que está adentro. Entonces me quedaría 2 elevado a la 2, porque lo repartí, por 3 elevado a la 2. Y ahí resuelvo. 2 elevado a la 2 es 2 por 2. 2 por 2 me da 4. Y 3 elevado a la 2 es 3 por 3. 3 por 3 me da 9. 4 por 9 me da 36. ¿Sí? Y ahí ya resolví. Bien, esta propiedad distributiva solo funciona para la multiplicación y la división. ¿Qué quiere decir? Que adentro del paréntesis solo puede haber un por o un dividido, ¿sí? Solo puede haber esos símbolos. Para la suma y para la resta no funcionan. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en el punto 2 es resolver con la propiedad distributiva cuando se pueda. Por ejemplo, no pongo los mismos cálculos para que ustedes después lo resuelvan, ¿sí? Pero, por ejemplo, tienen así, miren. Tienen 2 por 3 elevado a la 2 y después tienen 2 más 3 elevado a la 2. Entonces, ¿cuál voy a poder distribuir? Este voy a poder distribuir, que es el que tiene una multiplicación en el medio. Y está resuelto de esta manera, ¿sí? Ahora, el de la suma no se puede distribuir, no se puede, ¿sí? Porque hay un más, no se puede. Entonces, ¿cómo hago para resolver? Bueno, primero resuelvo esta cuenta, ¿sí? Tengo el 2 más 3 elevado al cuadrado, entonces me va a quedar 2 más 3 es 5. 5 elevado al cuadrado. Y 5 elevado al cuadrado es 5 por 5. 5 por 5 me da 25. Y ahí ya resolví, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en el punto 2. Identificar cuál se puede distribuir, cuál no, y resolverlo según se pueda, ¿sí? Bien. Ahora, vamos al punto 3, que es uno de los más complejos, ¿sí? Y que cuesta más entender. Por ejemplo, tenemos 18 elevado a la 3 y eso está elevado a la 3. Después tenemos 18 elevado a la 6. Tenemos 3 por 3 y eso está elevado a la 18. Después tenemos, por ejemplo, 2 por 9 y eso está elevado a la 6. Tenemos, por ejemplo, 3 elevado a la 2 y eso está elevado a la 3 por 6. ¿Sí? Bien, después tenemos, por ejemplo, 9 elevado a la 6 por 9 elevado a la 12. Cada uno de estos cálculos que ustedes tienen ahí lo tienen que expresar como una sola potencia, como hicimos en el punto 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este 18 elevado a la 3 y eso elevado a la 3 es la propiedad de potencia, ¿sí? Y que dijimos que en esa propiedad potencia de potencia tenemos que multiplicar los exponentes. En este caso los exponentes son 3 por 3, 3 y 3. Entonces, 3 por 3 me da 9. Este queda expresado como 18 a la 9, ¿sí? Este ya está expresado como una sola potencia, así que no le hago nada. Ahora este, por ejemplo, tengo 3 por 3 elevado a la 18, ¿sí?
lo tengo que expresar como un número elevado a una potencia. Entonces lo único que me conviene hacer es resolver este paréntesis. 3 por 3 me da 9. Entonces me va a quedar 9 elevado a la 18. En este también pasa lo mismo. Tengo dos números que se están multiplicando y están elevados a un exponente. Bueno, lo tengo que expresar como una sola potencia. Entonces hago 2 por 9, 18. 18 elevado a la 6. ¿Sí? En este tengo 3 elevado a la 2 y eso está elevado a la 2 por 3. Perdón, 3 por 6. Entonces me quedaría, miren, 3 elevado a la 2 y eso está elevado a la 18. ¿Sí? 3 por 6 me da 18. ¿Ven? Ahí ya voy resolviendo. Y después tengo 3 elevado al cuadrado, que 3 elevado al cuadrado es 9, porque es 3 por 3. 9 elevado a la 18, ¿sí? Y acá tenemos otro más. 9 elevado a la 6 por 9 elevado a la 12, ¿sí? Tengo potencias de igual base y se están multiplicando. Uso esa propiedad, potencias de igual base que se multiplican. Entonces, en esa propiedad nos decía que tenemos que sumar los exponentes. La base me sigue quedando 9, 6 más 12, 18. ¿Ven? Entonces, acá me quedó, 18 elevado a la 9. Acá me quedó 18 elevado a la 6. Acá me quedó 18 elevado a la 6. Acá 9 elevado a la 18. 9 elevado a la 18. 9 elevado a la 18. Lo que yo tengo que hacer es identificar grupos. ¿Cuáles de estos dieron los mismos resultados? Ustedes háganlo con color. Yo ahora no tengo a mano el fibrón de color, así que lo voy a usar todo con el mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le voy a poner una X a todos lo que dé 9 elevado a la 18. Este me da 9 a la 18. Este también y este también. Ya tengo un grupo. Después les voy a poner, no sé, un círculo a los que den 18 elevado a la 6. Entonces, este es 18 elevado a la 6 y este es 18 elevado a la 6. ¿Ven? Voy armando grupos de resultados. Ustedes tienen varios ejercicios, varios cálculos acá para agrupar. Lo que tienen que hacer es eso, representar a cada una como una sola potencia y después agruparlos de diferentes resultados, ¿sí? Si tienen la posibilidad, usen colores para identificarlo. Si no, hagan como yo y márquenlos con el mismo símbolo, ¿bien? Y después, otro de los que quizá cuesta más entender, que en los últimos dos eran los más complejos, tenemos el punto 4, ¿sí? En el punto 4, lo que tenemos es un problemita. Imagina que tenemos muchos bloques en forma de cubo. Tengo cubos, ¿sí? Con esos cubos voy a armar un cubo más grande, ¿sí? Los voy a apilar de manera que formen un cubo. Y va a ser, por un lado, un cubo con 2 de alto. ¿Qué quiere decir 2 de alto? Que voy a tener esto así. ¿No? Ese va a ser un lado de mi cubo. 2 de alto. Voy a apilar 2 cubos. Y voy a armar todo un cubo. Entonces, ¿qué me está faltando acá para que quede el cubo formado? Acá ya tengo un lado, ¿sí? Y de este lado le puedo agregar otra pila igual. Entonces me va a formar un cubo. Bien, ya tengo mi cubo formado. Fíjense que de este lateral, de esta cara tiene 4 cuadraditos. De esta cara tiene otros 4, de esta cara tiene 4, de atrás va a tener 4, del costado 4 y de abajo 4. Es un cubo. Tiene 2 de base, 2 de alto y 2 de ancho, ¿sí? Tiene 2, 2 y 2, ¿sí? Bueno, ¿cuántos cubitos usé? Uso 2 para la base, 2 para armar el alto y 2 para armar el fondo. 2 por 2 por 2, que esto es igual a 2 al cubo. Entonces, 2 al cubo, ¿cuántos cubitos usé? Usé 8 cubitos. 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8.
Usé 8 cubitos para poder armar este cubo, ¿sí? Esta es la pregunta A. 8 cubitos. Ahora les voy a plantear la B, pero ustedes lo calculan ustedes, ¿sí? Bien, entonces miren, el B dice que tiene que tener 4 de alto. Voy a tener 4 de alto, 4 de base y 4 de fondo. Ustedes después tienen que calcular cuántos cubitos usaron. Cuatro en la cara de un lado. 4 acá en el techo. Y 4 en los laterales. ¿Sí? 4 de base, 4 de alto y 4 de ancho. ¿Cuántos cubitos necesitaron para armar este cubo? ¿Sí? Eso es lo que tienen que pensar en el punto 4 del problema. Bueno, y con esto creo que cerramos los temas más claves para poder resolver la actividad 7, que es en la que hubo también varios errores de interpretación de consignas, ¿sí? Espero que les haya servido el video.